El día de hoy, en la clase número 11, aprenderemos el uso de infinitives and gerunds, infinitivos y gerundios. Bien, cuando hablamos de uso de infinitivo y gerundio, infinitivo se le dice por lo general al tú y de la forma base. Esa forma base es tu infinitivo. Entonces tienes el verbo más el tú y el verbo en forma base, eso es un infinitivo, ¿ok? Pero un verbo que termina en ing, eso es un gerundio. Entonces, haciendo uso de infinitivos, ejemplo, yo te digo, ok, la palabra estudiar, que es study, sería to study, ¿cierto? Estudiar. Yo te digo la palabra read, que es leer, infinitivo sería to read, ¿cierto? Ahora, si hablamos de gerundios, vamos a hablar de, si yo tengo la palabra study, que es estudiar, su gerundio sería studying. Si tengo la palabra read, leer, su gerundio sería reading, ¿ok? La terminación ing. Ahora, me refiero obviamente a la traducción, ¿cierto? Entonces, fíjate acá, I want to work hard, quiero trabajar duro, quiero trabajar un montón, dice esta persona. Tienes este verbo, want, y quieres a otro verbo. Como no puedes tener a dos verbos, recuerda, esta es la regla, sujeto, único, verbo y el complemento. Este es tu sujeto, el I, want es tu verbo y después del verbo viene el complemento. En el complemento es donde encuentras a los infinitivos y a los gerundios. En este caso, tú y la forma base del verbo work. ¿Por qué? Porque resulta que el verbo want trabaja solamente con infinitivos. Acá tienes el caso de like. I like y luego fíjate que está eating con ing. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese eating? Ese es un gerundio. Y si te percatas, el gerundio, tanto el gerundio como el infinitivo son eternamente complementos, ¿ok? No es que los vas a ver como verbos, los vas a ver como complementos. Vamos a ver, si te percatas me dirás cómo es que sé que si va con infinitivo, con gerundio, que después de qué verbos. Bueno, eso es cosa de memorizar. Te voy a presentar una lista, no te preocupes. Bien, el uso de los gerundios. Después de determinados verbos, esos verbos vas a verlos en una lista, ¿ok? Justo uno de esos verbos es el verbo enjoy. Siempre que tengas el verbo enjoy, si quieres mencionar a otro verbo, ese verbo va a ir como gerundio. Entonces tienes sujeto, tu único verbo, y tu gerundio, que es parte del complemento, ¿ok? Dice ahí, Jordan disfruta leer mangas, ¿ok? Jordan enjoys reading mangas, ¿sí? Esta oración, ¿ok? Puede estar en presente, pasado, lo que sea, puede ser una negación, afirmación, pregunta, lo que sea, pero si está el verbo enjoy y después de enjoy necesitas a otro verbo, ese verbo va como gerundio, ¿ok? Recuerda eso. Profesora, pero si es pasado, si es futuro, igualito, con ing, si es que está después del verbo enjoy, ¿ok? Si es que tuvieras una preposición, preposiciones in, on, at, under, behind, la preposición que sea. Si ves una preposición y quieres mencionar después de una preposición o un verbo, pues ese verbo debe de ir como gerundio, ¿ok? Es el caso de Joshua is really good at playing golf. Joshua es bueno jugando golf, ¿ok? Ahora, cuando tengas verbos que trabajen como sujeto, ¿ok? Cuando esté cumpliendo la función de un sujeto. Mira acá este ejemplo. Drinking está con ing, está gerundio, ¿ves? Drinking water is good for your health. Empecé con un verbo. ¿Por qué? Porque mi intención es referirme a este no como verbo, sino como sujeto. Beber agua es saludable, es bueno para tu salud. ¿Te das cuenta? En el caso de los infinitivos vas a percatarte de 4 cosas. Uno, hay verbos a memorizar. Uno de ellos es el verbo want. Dices, she wants to be an engineer. Ella quiere ser ingeniero. Fíjate que después de este verbo trabajé con un infinitivo tú y la forma base. Sujeto, wants es mi verbo y el to be es parte de mi complemento. No se te olvide, los infinitivos y los gerundios son parte de tu complemento, ¿ok? Entonces tienes acá como to be. ¿Por qué to be? Porque después de este verbo yo necesito infinitivos. ¿Hay que memorizar los verbos? Sí, vas a tener que memorizar, ¿ok? Y después de los adjetivos, la clásica nice to meet you. Nice es tu adjetivo y quieres decir un gusto en conocerte. Después del gusto, que es nice, quieres el verbo conocer. Entonces sería to meet. Después de los WH words, palabras con WH, no solamente los ves en la pregunta, también lo ves como conexiones, ¿ok?
Ejemplo, no me importa, no sé. En este caso dice, yo no sé qué cocinaré para la cena. ¿Ves? No sé qué, porque what es qué. Si quisiera decir, no sé a dónde ir, I don't know, y en lugar de what hubiera sido where, y acá hubiera sido to go. ¿Ves? Entonces, los WH pueden estar en oraciones afirmativas, negativas, claro que sí, siempre y cuando cumplan la función de conectar, ¿ok? Dar el sentido a la oración de qué, dónde, cómo, quién, ¿ok? Entonces, luego del WH viene el infinitivo. Y también cuando quieres expresar propósito. Profesora, pero después del verbo estudiar, bueno, los que van a leer la lista van a ver que el verbo study no está dentro de los verbos que trabajan con infinitivo. Pero la intención de mi oración es, yo estudio en CEPRE para ser un buen arquitecto. ¿Okay? Te estás preparando en CEPRE para que ingreses a la universidad y seas un buen arquitecto. Te percataste de ahí. La intención, el propósito, to be a good architect. Acá está la lista que te estaba mencionando. Cuando tengas estos verbos, aim, dirigir, afford, costear, agree, estar de acuerdo, appear, aparecer, arrange, arreglar, claim, reclamar, dare, desafiar, decide, decidir, demand, demandar, deserve, merecer, expect, esperar, fail, fallar, forget, olvidar, hope, tener esperanza, intend, intentar, learn, aprender, manage, manejar, mean, significar, offer, ofrecer, plan, planear, pretend, pretender, promise, prometer, refuse, rehusarse, ¿okay? O rehusar, tempt, soler hacer algo, threaten, que es amenazar, seem, parecer, o want, querer, ¿ves? Ahí está el verbo que está utilizando. Vas a trabajar con infinitivos. ¿Qué puedes hacer? Solo memorizar, lo siento mucho. Ahí hay mucho trabajo para ustedes. Verbos que van seguidos de gerundio. Admit, admitir, appreciate, apreciar, avoid, evitar, consider, considerar, delay, tardar, deny, es negar, dislike, desagradar, enjoy, disfrutar, el verbo que estaba utilizando en mi ejemplo. Fancy, fantasear, finish, acabar, look forward to, significa estar a la expectativa de. ¿Ves? A pesar de que está el to, viene un gerundio. ¿Por qué? Porque es una, dos, tres palabras, ¿ok? Para que expreses esa idea de estar a la expectativa de. Imagine, imaginar, involve, involucrar, keep, mantener, mind, ¿ok? Mantener en el sentido de preocuparse, ¿ok? Más va para preocuparse que para mantener. Miss, extrañar, postpone, posponer, practice, practicar, quit, salir, retirarse, dejar algo, ya no hacerlo, ¿no? Recall, rellamar, recommend, recomendar, report, reportar, resist, resistir y risk es arriesgar. Con estos verbos, si tú quieres mencionar otro verbo, el verbo que viene, sea presente, pasado, afirmación, negación, lo que sea, tiene que estar como gerundio, es decir, con ing. Acá, los verbos que van a estar seguido, tienes a uno de esos verbos, ¿ya? Si tuvieses a uno de esos verbos, si quieres a otro verbo, ese segundo verbo, con estos de aquí, pueden ser cualquiera de los dos, puede ser gerundio o infinitivo, y el significado es el mismo. Mira, he tomado acá el verbo like, gustar. Yo puedo decir Roberto likes playing, pero también puedo decir Roberto likes to play. Es exactamente lo mismo. No te puedes, no te puedes equivocar aquí, es súper facilísimo. Mira, adore, adorar, begin, comenzar, continue, continuar, hate, odiar, va con los dos. Intent, intentar, like, gustar, love, amar, prefer, preferir, regret, arrepentirse, remember, recordar, start, comenzar, stop, detenerse, try, tratar. Obviamente este stop tiene sus particularidades, pero con los dos, trabaja con los dos, con gerundio e infinitivo. Ahora, he anexado esto porque a veces me preguntan por este tipo de casos. Mira, cuando veas a uno de estos verbos, por lo general va a ir seguido de un object, es decir, alguien que va a recibir la acción. Luego viene el infinitivo. ¿A qué me refiero? Mira acá. My sister wants. ¿Sabías? ¿Recuerdas que want trabajaba con infinitivo? Ya, mira acá. My sister wants y luego la persona que recibe la acción. Wants me. Quiere que yo, porque no puede estar después del verbo o el I, ¿cierto? Excuse, disculpar, yo digo excuse me, nunca digo excuse I. ¿Ves? A eso me refiero, el que recibe la acción. ¿Ves?
wants me, y después acá el infinitivo, to help her with her homework. ¿Okay? Esta es una clásica que viene en los exámenes de admisión, ¿cierto? Advice, aconsejar. Aconséjame, por ejemplo, aconséjame, aconséjame levantarme temprano, o aconséjame cocinar mejor, lo que sea. Advise me to, un verbo que a ti se te ocurra, ¿okay? El verbo que tú quieras, el verbo que tú desees, pero ese verbo tiene que estar como infinitivo, tú y la forma base. Lo mismo con allow, permitir, ask, preguntar. Okay. Enable, posibilitar, encourage, alentar, expect, esperar, forbid, prohibir, force, obligar, help, ayudar, invite, invitar, permit, permitir, persuade, persuadir, remind, recordar, teach, enseñar. Ejemplo, dirías, enséñale a ella a, por ejemplo, enséñale a leer. Sería teach her to read. Enséñale a leer. Tell, contar, narrar. Want, querer. Warn es advertir. Would like, ¿te acuerdas de la estructura? Would like to, viene would like to. Entonces cuando quieras would like sería would like, la persona que recibe la acción, el to y la forma base. Would prefer, lo mismo. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito acá. Te dice, I would like, ¿recuerdas la estructura? Profesora, pero like trabaja con los dos. Sí, like, pero would like es otra cosa. Mira, acá tienes would like. Tiene que estar la letra A, ¿cierto? To be. Mira acá. Jorge o George, como quieras expresarlo, loves. El verbo love trabajaba con los dos. Entonces dice to work o working. O both. Ambos, ¿cierto? La letra C. Ajá. En la número 3 dice I hate. ¿Hate con quién trabaja? Claro, con los dos, porque hate trabaja con gerundio e infinitivo. La letra C sería tu respuesta. Need. I need. Need trabaja con infinitivo. Tu clave solamente puede ser la letra A. Dice, my parents like. Mira, acá está like solito. No es como la número 1 que era would like. Como está like solito, like trabaja con los dos. La clave sería la letra C. La 6 te dice, Romina gave up. Pero tú ya sabes algo. Cuando hay preposición, claro, lo que viene es un gerundio. La letra A, ¿no es cierto? La 7 te dice, Samuel doesn't know where. Samuel no sabe a dónde o dónde estudiar. Después de un WH, una palabra como WH, tiene que ir un infinitivo. Por eso mi clave es la letra B. En la 8 te dice, Miriam decided to move. ¿Ves? La letra A. En la número 9 te dice, promise not. Prometo no llegar tarde. La letra A. Promise not to be. ¿Ok? En la 10 dice, don't bother. Bother es molestar, fastidiar. ¿Ok? Acá serían ambas, porque bother trabaja con los dos. Acá te dejo las claves. Espero te sean de ayuda. Acá tenemos un poco de vocabulario. En esta parte del vocabulario, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, talent and ability. Talento y habilidad. He's good at playing the guitar. ¿Ves? He's good at, si quisiera decir él es bueno actuando, he's good at acting. ¿Ves? Actuar. Cooking, cocinar. Dancing, bailar. Designing, diseñar. Fix es reparar, ¿ok? O play, en su forma de oración sería playing, ¿cierto? Ahora, tenemos acá otro ejemplo. Te dice, they are great at playing chess. Seguimos con la preposición at. Si te percatas, si seguimos jugando con las preposiciones, todos estos verbos de acá estarían con ing. Así tenemos playing soccer, ¿cierto? Si es que lo conjugo para esta oración. Playing an instrument, ¿cierto? Tocando un instrumento o tocar un instrumento. Singing, they are great at singing, por ejemplo. They are great at speaking in public, son buenos hablando en público. They are great at telling jokes, son buenos narrando, contando chistes. They are great at writing poems, son buenos escribiendo poemas. Entonces, recuerda esto. Cada vez que veas una preposición, si quieres trabajar con un verbo, el verbo va con ing. Acá teníamos un poquito de vocabulario sobre talento y habilidad. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase, espero te haya servido. La clase número 12 va a ser una clase bastante particular. Voy a tratar de tomar algunas preguntas que algunos chicos estaban haciéndome. Si es que tienen alguna duda, lo que sea, por favor escríbanlas en el
en la página web de la CEPREUNI para que podamos anexar algunas cositas. Nos estamos viendo. Buen día.